Hoy vamos a explorar toda la narrativa de la Biblia. Nuestro viaje abarca el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde la creación del mundo hasta las visiones profundas del Apocalipsis. Prepárate para inspirarte con esta gran travesía. A medida que avancemos en esta historia, cada parte de la Biblia cobrará vida con intensidad. La promesa es clara y el llamado ha sido hecho. Emprende esta aventura y permite que las palabras de la Biblia transformen tu vida. Todo comenzó desde el principio, antes de que existiera el concepto del tiempo. En el profundo vacío solo existía Dios. Dios es eterno, sin principio, el alfa de toda existencia. No fue creado. Él es el creador. Entonces, de repente, un destello brillante atravesó la oscuridad. «Que haya luz», dijo una voz poderosa, y al instante el universo se llenó de luz radiante. El cosmos se expandió y la tierra surgió, cubierta de vastos mares y tierras desiertas. Dios contempló su creación y en el silencio pensó en su siguiente paso: «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Con un gesto formó del polvo una figura semejante a él. Adán lo llamó. Lo primero que Adán vio fue un mundo recién nacido. Sin embargo, faltaba algo. Al observar la soledad de Adán, Dios dijo con firmeza: «No es bueno que el hombre esté solo». Mientras Adán dormía, Dios tomó una de sus costillas y creó a Eva. Cuando Adán despertó y la vio, se quedó maravillado. «Hueso de mis huesos», exclamó, cautivado por su presencia. Desde ese momento, el hombre y la mujer quedaron unidos, formando una sola unidad. Pero la paz en el jardín del Edén no duró sin desafíos. Oculto en la oscuridad, una criatura astuta los observaba: la serpiente. Con una sonrisa engañosa, se acercó a Eva. «¿De verdad les prohibió Dios comer de todos los árboles del jardín?», preguntó con astucia, sembrando duda. Eva dudó, pero respondió: «Podemos comer de todos los árboles, menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente me aseguró: no morirán», dijo con voz seductora. «Al contrario, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». La curiosidad de Eva se encendió y sintió una atracción irresistible hacia el fruto. Lo probó y luego se lo dio a Adán, quien también lo comió sin vacilar. En un instante, ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza por primera vez. El ambiente del jardín cambió por completo. El cielo se oscureció y los truenos retumbaron con fuerza. Dios apareció. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y enojo. «¿Qué has hecho?», preguntó con voz grave. Adán, temblando, culpó a Eva. «La mujer que me diste me ofreció el fruto y yo lo comí». Con lágrimas en los ojos, Eva susurró: «La serpiente me engañó». El juicio de Dios fue inmediato y severo. «Maldita será la tierra por tu causa. Con esfuerzo la trabajarás todos los días de tu vida», declaró. Y a Eva le dijo: «Multiplicaré tus dolores en el parto. Con sufrimiento darás a luz». La serpiente fue condenada a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo por su engaño. Así, la paz del Edén se rompió para siempre. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, entrando en un mundo difícil y desconocido. Mientras se alejaban, el Edén desapareció de su vista, y el horizonte de su primera noche fuera del jardín se tiñó de rojo intenso. Esta saga cósmica de la creación, llena de maravillas y tragedias, dio inicio a una historia eterna de lucha humana, redención y esperanza. En las tierras áridas al este del Edén, Adán y Eva criaron a dos hijos, Caín y Abel. Caín, el mayor, trabajaba bajo el sol ardiente, luchando contra una tierra terca, mientras Abel, el menor, cuidaba su rebaño en campos verdes, con un carácter tranquilo y sereno, muy distinto a Caín. Un día, lleno de frustración, Caín gritó: «Abel, ¿por qué Dios te prefiere y rechaza mis ofrendas? ¿Qué tienes tú que a mí me falta?».
Abel, acariciando con ternura a un cordero, respondió con calma: «Es el corazón, hermano. Dios mira el corazón». Las palabras suaves de Abel resonaban en la mente de Caín como un tambor que no cesaba. Con el paso de los días, una sombra de celos oscureció el espíritu de Caín. Una noche clara y estrellada, Caín tomó una decisión escalofriante. «Acompáñame mañana al campo», le dijo a Abel, ocultando su verdadera intención con una mirada firme. Al amanecer, los hermanos se encontraron en el campo, donde el aire estaba cargado de tensión. «¿Por qué Dios acepta tus ofrendas y no las mías?», murmuró Caín con una voz llena de amenaza. «Es la sinceridad de nuestras ofrendas, Caín. Yo ofrecí lo mejor que tenía», respondió Abel, sin sospechar el peligro que se acercaba. Sin previo aviso, la tranquilidad del campo se rompió con un acto violento. Caín, con una piedra en la mano, golpeó a Abel en la cabeza. Abel cayó al suelo, con una expresión de sorpresa y dolor. «Caín, hermano mío», alcanzó a decir mientras su vida se desvanecía. La tierra, antes llena de vida, fue testigo del primer acto de violencia humana. La sangre de Abel se filtró en el suelo como un clamor silencioso de justicia hacia el cielo. Caín quedó paralizado, con las manos manchadas de sangre, horrorizado por lo que había hecho. Entonces, una voz poderosa llenó su mente. «¿Dónde está tu hermano Abel?». «No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?», balbuceó Caín, abrumado por el miedo y el remordimiento. «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso, ahora estás maldito y serás expulsado de esta tierra fértil que ha absorbido su sangre», declaró Dios con firmeza. En ese instante, el destino de Caín quedó sellado. La tierra que antes producía fruto bajo su cuidado, ahora sería estéril. Estaría condenado a vagar como fugitivo, marcado para siempre por su crimen, el primer asesino de la historia humana. Con el tiempo, la corrupción humana aumentó. El mal se volvió común. Desde lo alto, Dios observaba con profunda tristeza y decidió limpiar la maldad. Pero en medio de esta decadencia moral, hubo un hombre que destacó por su rectitud: Noé. El mensaje divino que recibió fue claro y directo. «Noé, he decidido acabar con toda vida, porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Construye un arca de madera de gofer, haz compartimientos en ella y cúbrela por dentro y por fuera con brea». Sin perder tiempo, Noé comenzó la obra. Se dedicó por completo y cada golpe de martillo sonaba como una condena al mundo corrupto. Sus vecinos se burlaban de él, con risas cargadas de desprecio. «Construyendo un barco en plena tierra seca, Noé, has perdido la razón». «El diluvio está por venir», respondía Noé, con voz firme y mirada decidida. El tiempo pasó. Los días se convirtieron en meses y los meses en años, hasta que por fin el arca estuvo terminada. «Lleva a tu familia y a una pareja de cada especie de animal al arca. Un diluvio cubrirá la tierra», ordenó Dios. A medida que se acercaba el momento señalado, los animales, guiados por una fuerza misteriosa, fueron entrando al arca. Las puertas se cerraron y un silencio pesado cayó sobre la tierra. Entonces el cielo se oscureció de forma amenazante. De repente, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer y pronto se convirtieron en un aguacero torrencial. La curiosidad se transformó en terror entre la gente. «Noé tenía razón», gritaban, corriendo hacia el arca y golpeando con fuerza las puertas cerradas. «¡Ábrenos!». Pero sus ruegos fueron en vano. Las aguas del diluvio crecieron con rapidez, cubriendo pueblos y montañas por igual. Dentro del arca, Noé y su familia soportaban el estruendo del juicio divino, con el corazón lleno de temor y esperanza. Durante 40 días y 40 noches seguidos, la lluvia cayó sin piedad.
El arca, sola y resistente, flotaba sobre las aguas destructoras. Los gritos desesperados del exterior se apagaron poco a poco, ahogados por el rugido del agua y los crujidos de la madera del arca. Con el tiempo, las aguas bajaron y el arca se posó sobre el monte Ararat. Con la mano temblorosa, Noé abrió una ventana del arca y soltó una paloma. En su tercer vuelo, la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico. «La tierra ya se ha secado», declaró Noé con voz llena de alivio y esperanza. Entonces Dios le habló: «Sal del arca con tu familia, sean fecundos, multiplíquense y repueblen la tierra». Con los ojos llenos de emoción, Noé obedeció. Construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios en señal de gratitud. «Establezco mi pacto contigo», proclamó Dios con una voz que llenaba el aire fresco. «Prometo no destruir nunca más a todos los seres vivos con un diluvio. Pongo mi arco iris en las nubes como señal de este pacto eterno entre mí y la tierra». El arco iris se extendía por el cielo, brillante y resplandeciente, como testimonio de la promesa de Dios. Noé y su familia, de pie sobre una tierra renovada, miraban hacia el futuro con esperanza, después de haber sobrevivido al juicio más severo que el mundo haya conocido. Con el paso del tiempo, la tierra se llenó de nueva vida y energía. Noé, sobreviviente del diluvio, observaba cómo sus hijos y nietos prosperaban en este mundo renacido. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los antepasados de muchas naciones, y sus descendientes se dispersaron por todo el mundo. A partir del linaje de los hijos de Noé, la tierra fue repoblada, dando origen a diversos pueblos. La humanidad, unida por un solo idioma, se reunió en las vastas llanuras de Sinar. «Construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo», proclamó Nimrod, su ambicioso líder. «Así ganaremos fama y evitaremos ser dispersados por toda la tierra». La construcción avanzaba rápidamente. Los ladrillos se acumulaban mientras la torre se alzaba con ambición hacia el cielo. «Más alto», urgía Nimrod, «debe llegar hasta el firmamento». Pero desde lo alto, Dios observaba sus esfuerzos. «Miren», dijo a los ángeles, «están unidos y hablan un solo idioma. Nada de lo que se propongan les será imposible». De repente el ruido de la construcción se detuvo. Un obrero pidió más ladrillos a gritos, pero recibió una respuesta incomprensible. «¿Qué dijiste?», preguntó confundido. Le respondieron con una cascada de palabras sin sentido. «¿Qué está pasando?», gritó Nimrod, intentando mantener el control, pero sus órdenes se perdían en un caos de sonidos desconocidos. La confusión se propagó con rapidez y devastación. «Habla claro, no te entiendo», clamaban unos a otros. En un instante la comunicación efectiva colapsó en un desorden total. Amigos cercanos se miraban sin poder comprenderse, con rostros marcados por la desesperación. «Nimrod, haz algo», suplicaban, pero ni siquiera sus órdenes podían atravesar el desorden de lenguas. El trabajo en la gran torre se detuvo abruptamente. Quedó inconclusa, como un monumento a la ambición humana y a las consecuencias de la intervención divina. A medida que las lenguas dividían a la comunidad, grupos y familias se dispersaron, buscando nuevas tierras donde pudieran comunicarse y pertenecer. Nimrod, de pie al pie de la torre incompleta, miraba el caos a su alrededor. «Esto no puede ser», murmuró para sí mismo. Pero comprendía que habían sido detenidos por un poder mucho mayor que cualquier gobernante terrenal. Desde lo alto, Dios observó la dispersión. «Así será», proclamó, con una voz que mezclaba autoridad y un leve matiz de tristeza. «La humanidad se esparcirá y poblará la tierra, pero recordará el precio de su soberbia». Más adelante, Dios puso su atención en una familia destinada a preparar la llegada del Mesías. En una noche clara, llena de estrellas, una voz divina interrumpió la vida de Abraham y le anunció:
Deja tu tierra y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Esta voz no se oyó con los oídos, pero era más fuerte y poderosa que cualquier tormenta. Te convertirás en el padre de una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti. El corazón de Abraham latía con determinación. Sin dudarlo, respondió: Aquí estoy, Señor, seguiré tu mandato. A la mañana siguiente, transmitió este mensaje divino a su esposa, Sarai. «Debemos irnos», declaró con firmeza. «¿A dónde?», preguntó Sarai. «No lo sé con certeza», admitió Abraham con la mirada decidida. «El Señor nos guiará». Abraham, Sarai, su sobrino Lot y todas sus pertenencias emprendieron un viaje que los llevó lejos de sus tierras conocidas hacia lo desconocido. Mientras cruzaban los vastos desiertos, cada día descubrían nuevos paisajes. Una noche tranquila, bajo un cielo lleno de estrellas, la voz de Dios volvió a manifestarse. «Esta tierra que se extiende ante ti, se la daré a tus descendientes». Al contemplar la inmensidad de Canaán, Abraham sintió el peso de la promesa divina, a pesar de los muchos desafíos que se presentaban en su camino. Desde los campos fértiles de Canaán hasta las misteriosas tierras de Egipto, Abraham enfrentó numerosas pruebas. A pesar de todo, las promesas de Dios eran una presencia constante en su vida, fortaleciendo su fe. «Mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Así será el número de tus descendientes», declaró Dios. Con el paso de los años, la promesa de tener hijos parecía cada vez más lejana. Sarai, abatida y dudando del cumplimiento de las palabras divinas, convenció a Abraham de tener un hijo con su sierva, Agar. De esa unión nació Ismael, quien más adelante sería reconocido como el antepasado de los pueblos árabes históricamente enemigos de los israelitas. Aún así, la promesa de Dios a Abraham seguía vigente. Con el tiempo y contra toda lógica, Sarai, ya anciana, dio a luz un hijo llamado Isaac, trayendo una profunda alegría a su hogar. El camino de Abraham marcó el inicio de una línea importante que incluiría reyes, profetas y finalmente al Mesías, un Salvador destinado a toda la humanidad. Cuando Isaac creció, tomó a Rebeca como esposa. Juntos tuvieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Incluso desde el vientre materno, los hermanos luchaban por el favor del padre, pero al final, Jacob fue quien obtuvo la bendición familiar. Durante una noche decisiva en la vida de Jacob, tuvo una visión divina. Soñó con una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y sobre ella subían y bajaban ángeles. Arriba estaba el Señor, quien le dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado se la daré a tus descendientes. Estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas». Jacob fue padre de 12 hijos y una hija. Entre sus hijos, José, el penúltimo, fue elegido para llevar adelante una promesa divina concedida a su linaje. Esta distinción despertó los celos de sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo en Egipto. A pesar de las duras circunstancias, José ascendió a un puesto de gran autoridad como principal consejero del faraón, guiado por la sabiduría de Dios. Durante una fuerte hambruna, sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimento, sin saber que el líder poderoso ante ellos era José, el hermano al que habían traicionado. Conmovido por la emoción, José reveló su identidad entre lágrimas. «Soy José, el que ustedes vendieron en Egipto, pero no teman, porque fue el plan de Dios que yo viniera aquí para salvar sus vidas». Los perdonó y llevó a toda su familia a Egipto, instalándolos en la fértil región de Gosén, donde los israelitas, que al principio eran solo 70, comenzaron a multiplicarse. Con el paso del tiempo,
Los israelitas crecieron en número, lo que causó preocupación en un nuevo faraón que los veía como una amenaza. Los israelitas son demasiados. Si se unen a nuestros enemigos, podrían dominarnos, murmuró con desconfianza. Entonces ordenó: esclavicen a los israelitas, que trabajen sin descanso haciendo ladrillos y construyendo nuestras ciudades. Debemos mantenerlos sometidos con trabajos duros. Así comenzó una etapa de opresión, donde los israelitas pasaron de la prosperidad al sufrimiento bajo la esclavitud. ¡Más rápido!, gritaban los capataces, haciendo sonar sus látigos en el aire mientras imponían tareas sin tregua, sin dejarles un momento de descanso. Moisés nació en una época oscura, cuando el faraón había ordenado matar a todos los niños hebreos recién nacidos. El mandato era escalofriante: tiren a todo niño varón al Nilo. La madre de Moisés, angustiada pero decidida, protegió a su hijo escondiéndolo en una canasta junto al río. Mientras se encontraba allí, una princesa egipcia encontró la canasta. Sorprendida, reconoció que era un niño hebreo y, conmovida por la compasión, decidió adoptarlo, llamándolo Moisés, que significa sacado del agua. Moisés fue criado en el palacio real, aunque nunca perdió el vínculo con sus orígenes. Un día, al ver cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo, Moisés fue vencido por la ira e intervino, matando al egipcio. Al darse cuenta del peligro en que se encontraba, huyó al desierto. Mientras tanto, los israelitas seguían sufriendo bajo una esclavitud implacable y en su dolor clamaban a Dios pidiendo liberación. «Sálvanos, Señor, líbranos de esta esclavitud». Dios escuchó sus clamores. En el desierto, Moisés presenció algo asombroso. Una zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Desde esa zarza, Dios lo llamó: «Moisés, Moisés». Y Moisés, arrodillado, respondió con humildad: «Aquí estoy». Entonces Dios le encargó una misión: «He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto, y te envío al faraón para que los saques de su miseria». Dudando de sí mismo, Moisés preguntó: «¿Quién soy yo para enfrentar al faraón?». Dios lo tranquilizó: «Yo estaré contigo, y guiarás a los israelitas hacia una tierra que fluye leche y miel». Fortalecido por esta promesa, Moisés regresó a Egipto y enfrentó al faraón con firmeza, exigiendo: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, desafiante e indiferente, respondió con frialdad: «¿Quién es el Señor para que yo obedezca su orden y libere a Israel? No los dejaré ir». Las calamidades se intensificaron. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, lo que provocó la muerte de los peces y un olor insoportable que se extendió por todo Egipto. Las casas se llenaron de ranas, moscas y piojos, causando caos entre los egipcios. Durante cada plaga, el faraón suplicaba desesperadamente a Moisés que intercediera, rogándole: «Moisés, pídele a tu Dios que detenga estos horrores». Sin embargo, cada vez que la plaga cesaba, el corazón del faraón se endurecía nuevamente y se negaba a dejar ir a los israelitas. Entonces Moisés anunció la llegada de una última y devastadora plaga: la muerte de todos los primogénitos. Aquella noche, mientras el ángel de la muerte recorría Egipto, el país entero fue atravesado por los gritos de las familias al descubrir que su hijo mayor había muerto. Lleno de dolor, el faraón finalmente cedió y le dijo a Moisés: «Vete de aquí con tu gente». Así, después de 4 siglos en Egipto, los israelitas emprendieron su éxodo guiados por Moisés. Eran unos 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, sumando en total casi 2 millones de personas.
Se dirigieron hacia el Mar Rojo, pero pronto el faraón cambió de opinión y mandó a su ejército a perseguirlos. Cuando los israelitas vieron al ejército egipcio acercarse junto al mar, se llenaron de miedo. ¿Acaso no había tumbas en Egipto? ¿Nos trajiste hasta aquí para morir? Le reclamaron a Moisés aterrados. «Confíen en el Señor», les respondió Moisés levantando su bastón. Entonces el mar se abrió milagrosamente, formando muros de agua a cada lado y dejando un camino seco en el medio. «¡Avancen!», Srenia ordenó Moisés, guiando al pueblo por el fondo del mar. El ejército egipcio los siguió, pero cuando los israelitas llegaron a salvo al otro lado, Moisés alzó su mano y el mar volvió a cerrarse, cubriendo a los egipcios en una gran ola de castigo divino. Libres al fin, los israelitas celebraron con cantos y alabanzas a Dios. «El Señor es mi fuerza y mi canción, Él se ha convertido en mi salvación». Cantaban llenos de alegría, bailando en agradecimiento por su libertad. Sin embargo, la travesía por el desierto trajo nuevos desafíos. El agua era escasa y el hambre comenzó a sentirse. El pueblo se quejaba: «¿Para esto nos sacaste de Egipto? ¿Para morir de hambre en este desierto?». Ante su angustia, Moisés clamó a Dios y fue testigo de milagros. El agua brotó de una roca y cada mañana aparecía en el suelo el maná, un pan enviado desde el cielo. En el monte Sinaí recibieron los mandamientos divinos en medio de una majestuosa manifestación. «Yo soy el Señor tu Dios», proclamó Dios desde una nube de gloria. «No tendrás otros dioses delante de mí». Impresionado, el pueblo aceptó cumplir con ese pacto. Pero pronto cedieron a la tentación. Mientras Moisés permanecía mucho tiempo en la montaña, el pueblo fabricó un becerro de oro y declaró: «Este es tu Dios, Israel». Esta traición provocó la ira de Dios, pero Moisés intercedió por ellos, rogando que los perdonara, incluso ofreciendo ser borrado él mismo del libro de Dios. Finalmente, la misericordia prevaleció y el viaje continuó. Durante años, el desierto fue escenario de rebeldías y nuevas intervenciones divinas. Finalmente, llegaron a las puertas de la tierra prometida. Ya anciano y cansado, Moisés se dirigió a su pueblo y les dijo: «Yo no cruzaré con ustedes». Nombró a Josué como su nuevo líder y los animó a ser valientes y firmes. Tras despedirse con el corazón lleno de emoción, Moisés dio un paso al costado y el pueblo se preparó para tomar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Josué, ahora al mando, se enfrentó al río Jordán con determinación. «Prepárense, porque en 3 días cruzaremos», anunció. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto pusieron un pie en el río, las aguas se detuvieron, dejando un camino seco. Al llamado de Josué, el pueblo avanzó por el lecho del río, llenos de asombro y esperanza por el futuro. Jericó fue el primer gran desafío, con sus enormes murallas que parecían imposibles de atravesar. El Señor le aseguró a Josué: «Jericó está en tus manos». Le ordenó que los guerreros marcharan alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. El 7º día debían rodearla 7 veces y al final los sacerdotes tocarían las trompetas. Durante toda la semana, los israelitas marcharon en silencio, con sus pasos resonando contra los muros, mientras los habitantes de Jericó se burlaban desde lo alto. En el decisivo 7º día, al sonar las trompetas, Josué gritó: «¡Griten! El Señor nos ha entregado la ciudad». En ese instante, las murallas de Jericó se derrumbaron con un estruendo. Los israelitas invadieron la ciudad entre gritos de victoria, cumpliendo el mandato de Dios de no dejar a nadie con vida. La conquista continuó con intensas batallas, como la de Gabaón, donde una coalición de reyes se unió contra Israel. Josué condujo a sus hombres en una marcha nocturna para sorprender al enemigo.
Durante el feroz combate, mientras el día comenzaba a terminar, Josué clamó: «Sol, detente sobre Gabaón, y luna sobre el valle de Ayalón». Milagrosamente, el sol y la luna se detuvieron, alargando el día hasta que Israel obtuvo la victoria. Fue un día único en la historia, cuando el Señor respondió al mandato de un ser humano. La campaña avanzaba, y cada victoria de Israel causaba temor entre los cananeos. Hazor, la ciudad más poderosa del norte, cayó tras una dura batalla. Josué ordenó: «Quemen la ciudad», asegurando así que Hazor no volviera a representar una amenaza. Después de años de guerra constante, por fin llegó la paz a la región. En sus últimos años, Josué, aún fuerte y decidido, reunió al pueblo en Siquem. Con voz firme y llena de convicción, les dijo: «Elijan hoy a quién servirán, pero yo y mi casa serviremos al Señor». Conmovidos al recordar los milagros que habían presenciado y la guía recibida, el pueblo respondió al unísono: «Serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios». Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas lograron establecerse en la tierra prometida, siempre con la ayuda de Dios. Sin embargo, tras la muerte de Josué, la nación enfrentó nuevos desafíos. Sin un líder firme, Israel entró en un tiempo de confusión espiritual. En esa época, sin rey que los guiara, cada uno hacía lo que le parecía correcto, alejándose con frecuencia hacia la idolatría de los pueblos vecinos. Esa desobediencia llevó a Dios a permitir que naciones extranjeras los oprimieran como forma de corrección. Agobiados por su situación, los israelitas clamaban: «Pidamos ayuda al Señor». En respuesta, Dios levantó jueces que los liberaban y guiaban, pero a pesar de esas intervenciones, el desorden y los pecados repetidos despertaron en el pueblo el deseo de un gobierno más estable. Expresaron ese anhelo al profeta Samuel, diciéndole: «Queremos ser como las demás naciones, con un rey que nos gobierne y luche por nosotros». Cediendo al clamor del pueblo por un monarca, Dios le indicó a Samuel que ungiera a Saúl como rey. Saúl comenzó su reinado con valentía, pero su orgullo y su desobediencia a los mandatos divinos lo llevaron a la ruina. En un error grave, Saúl realizó un sacrificio que solo le correspondía a Samuel, lo que provocó que el profeta lo reprendiera diciendo: «Has actuado neciamente, tu reino no perdurará». Samuel entonces profetizó que el Señor ya había escogido a otro, un hombre conforme a su corazón. Ese hombre era David, un humilde pastor de Belén, a quien Samuel ungió. Al ser ungido, el Espíritu del Señor descendió sobre David, marcando el inicio de su ascenso. Mientras el rey Saúl era atormentado por un espíritu angustiante, David fue llamado para tocar el arpa y calmar al monarca con su música. Su fama creció aún más tras su valiente enfrentamiento con Goliat, el gigante filisteo. David desafió diciendo: «¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente?». Con solo una honda y una piedra, David derribó a Goliat y luego lo decapitó con su propia espada. Esta victoria provocó un gran júbilo en Israel, pero también despertó los celos de Saúl, quien empezó a ver a David como una amenaza. Aunque Saúl intentó matarlo en varias ocasiones, David siempre logró escapar. El reinado de Saúl terminó trágicamente en el campo de batalla, donde se quitó la vida para no caer en manos de los filisteos. Tras la muerte de Saúl, todo el pueblo reconoció que David, hijo de Isaí, estaba destinado a ser rey. Como gobernante, David unificó las tribus y estableció Jerusalén como capital, demostrando valentía y justicia. Sin embargo, también cometió errores. Se sintió atraído por Betsabé, la esposa de Urías, y su deseo lo llevó a cometer adulterio y a planear la muerte de Urías. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David confesó con pesar: «He pecado contra el Señor.
A pesar de este grave pecado, Dios renovó su pacto con David, prometiéndole que su linaje y su reino durarían para siempre. David reinó durante 40 años y antes de morir le dio sabios consejos a su hijo Salomón. Sé fuerte, compórtate como un hombre y cumple los mandamientos del Señor. Salomón, conocido por su sabiduría, inició su reinado pidiéndole a Dios un corazón sabio para gobernar con justicia, y Dios le concedió sabiduría, riquezas y honor. Salomón construyó el templo en Jerusalén, convirtiéndolo en un majestuoso centro de adoración. Sin embargo, en su vejez, sus numerosas esposas lo desviaron, y su corazón se inclinó hacia otros dioses, debilitando su compromiso con el Señor. Esta desviación preparó el camino para la decadencia del reino que antes había sido próspero y unido. Con la muerte de Salomón terminó una era de sabiduría y prosperidad, dando paso a un tiempo de incertidumbre. Su hijo Roboam heredó el trono, pero no pudo sostener la unidad del reino. Pronto, 10 tribus se separaron y formaron el reino del norte, llamado Israel, bajo el liderazgo de Jeroboam, mientras que solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam, conformando el reino del sur, Judá, con Jerusalén como capital. Jeroboam, temeroso de que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar y se reconciliara con Judá, tomó medidas drásticas para asegurar su poder. Declaró: «Haré 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto». Este acto de idolatría llevó al pueblo de Israel a adoptar prácticas paganas. La decadencia espiritual se profundizó a pesar de que profeta tras profeta advertía sobre la creciente corrupción, pero nadie escuchaba. El reino del norte, gobernado por una sucesión de 19 reyes, se hundió cada vez más en la maldad, sin que ninguno de ellos intentara volver a los caminos de Dios. El período alcanzó su punto más oscuro bajo el reinado del rey Acab, marcado por una profunda degradación moral. Influenciado por su esposa Jezabel, Acab introdujo la adoración a Baal, una deidad cananea asociada con la prosperidad. Jezabel ordenó sin rodeos: «Levanten altares para Baal», y así el pueblo fue seducido, alejándose aún más de su fe en busca de riquezas materiales. En medio de estos tiempos difíciles, Dios levantó a Elías, un profeta conocido por su fe ferviente y sus declaraciones valientes. De pie ante el rey Acab, Elías proclamó: «Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, no caerá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». Y así comenzó una sequía severa que duró 3 años, arrasando con todo el país. El enfrentamiento decisivo entre Elías y los profetas de Baal se llevaría a cabo en el monte Carmelo. Elías lanzó un reto valiente al rey Acab: «Reúne a todo Israel y a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo». La atmósfera en el monte Carmelo estaba cargada de tensión. Los profetas de Baal clamaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, realizando rituales intensos con mutilaciones y danzas frenéticas. Cuando llegó el turno de Elías, él oró con calma: «Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, demuestra hoy que tú eres el verdadero Dios en Israel». De repente, cayó fuego del cielo y consumió no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras e incluso el agua que lo rodeaba. Impactados por esa muestra de poder divino, todos gritaron al unísono: «El Señor es Dios, el Señor es Dios», y se postraron con respeto profundo. Los profetas de Baal fueron capturados y ejecutados. Luego Elías oró por lluvia y pronto el cielo se cubrió de nubes y una fuerte tormenta cayó sobre la tierra reseca, poniendo fin a la larga sequía. Sin embargo, los milagros en el monte Carmelo
no calmaron la ira de Jezabel. Al enterarse de lo sucedido, juró matar a Elías. Aterrorizado y desanimado, Elías huyó al desierto, orando por la muerte. «Señor, ya no puedo más. Quítame la vida», suplicó. Pero en lugar de muerte, un ángel se le apareció, ofreciéndole comida y consuelo, diciéndole: «Levántate y come, porque el camino es largo». A pesar de estas poderosas intervenciones divinas, Israel continuó su camino de idolatría e injusticia social. Esta desobediencia constante provocó el juicio de Dios a través de medios geopolíticos. Isaías, otro profeta, declaró: «El Señor ha designado a Asiria como instrumento de su ira contra nosotros». A medida que el imperio asirio, conocido por su crueldad, avanzaba, el pánico se extendía por todo Israel. «Dios nos ha abandonado», lamentaban, recordando las advertencias que no quisieron oír. La caída inevitable llegó con rapidez. El reino del norte fue invadido y las fuerzas asirias rompieron sus defensas. Las escenas que siguieron fueron caóticas y crueles. «Llévense a todos, hombres, mujeres y niños, destrúyanlo todo», gritaban los soldados asirios. Las casas ardían y los gritos de los prisioneros llenaban el aire. Un anciano, viendo la destrucción, murmuró con tristeza: «Israel, tú que olvidaste a tu Dios, ahora sufres el juicio anunciado». Los habitantes fueron encadenados y llevados como prisioneros. Así, el pueblo de Israel fue dispersado por todo el imperio asirio, y su identidad como reino del norte se fue desvaneciendo poco a poco en las páginas de la historia. Aquel reino, antes vibrante y próspero, fue desmantelado, pero entre las ruinas persistía una esperanza firme. «El Señor aún nos recuerda», murmuraban los fieles, aferrándose a la promesa de salvación. Sin tomar lección de la caída de Israel, el reino del sur, Judá, siguió por el mismo camino. Sus reyes y ciudadanos despreciaron las advertencias con arrogancia. En un acto de desafío, el rey Joacim quemó los escritos proféticos de Jeremías, pero el mensaje divino no podía ser borrado. Como consecuencia, en el año 597 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén, y una tensión palpable envolvió la ciudad. «¿Por qué ignoramos el consejo de Jeremías?», lamentaban algunos. En medio del temor, el rey Sedequías buscó a Jeremías en secreto. El mensaje del profeta fue claro: «Entréguense y vivirán». Pero Sedequías no tuvo el valor de obedecer. El asedio duró 18 meses hasta que las defensas de Jerusalén cayeron. Las fuerzas babilónicas fueron implacables. «Prendan fuego al templo, derriben la ciudad», ordenó Nabucodonosor. El fuego consumió el templo, el palacio real y las casas, iluminando el cielo nocturno con llamas furiosas. En un intento desesperado por huir, Sedequías fue capturado. Sus hijos fueron ejecutados frente a él. «Este será el último horror que verás», proclamó un oficial babilonio antes de dejarlo ciego y encadenado. Los sobrevivientes, humillados y atados, fueron llevados a Babilonia, lamentándose: «Nuestro Dios nos ha abandonado». Sin embargo, incluso en el exilio, la voz de Dios no fue silenciada. A través de la vida de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, Dios mostró su poder y fidelidad. Entre las ruinas aún se escuchaban promesas de redención y restauración. «Tengo planes para su bienestar», anunció el Señor por medio de Jeremías, «y los haré regresar a esta tierra después de 70 años de exilio». De forma inesperada llegó el cambio. Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia. «Esta noche gloriosa, el Señor me ha entregado todos los reinos de la tierra», declaró asombrado, «y me ha encomendado construirle un templo en Jerusalén, que todo su pueblo regrese y reconstruya la casa del Señor». Este anuncio se difundió rápidamente entre los cautivos.
Zorobabel, descendiente de David, se levantó como líder. «El Señor ha despejado nuestro camino», proclamó con firmeza. «Volvamos y reconstruyamos el templo». Con renovada esperanza, los judíos emprendieron el largo viaje de regreso a Jerusalén. Al llegar, solo encontraron escombros y desolación. «Esta fue la ciudad de nuestro Dios», susurraban con los ojos llenos de lágrimas. Pero Zorobabel los animó. «Comencemos por el altar y adoremos al Señor primero». Las obras iniciaron con entusiasmo, pero pronto enfrentaron burlas y amenazas de enemigos. «¿Qué pueden lograr estos judíos débiles?», se burlaban. Nehemías, decidido, organizó al pueblo. «Trabajen con una mano y mantengan la otra lista para defenderse», les instruyó. «Nuestro Dios nos protegerá». En solo 52 días, los muros fueron reconstruidos. Esta victoria fue celebrada con una ceremonia solemne. La nación renovó su pacto con Dios entre lágrimas y júbilo. Sin embargo, esa alegría no duró. Las voces proféticas comenzaron a apagarse y un profundo silencio envolvió a Israel. Comenzó el período intertestamentario, marcado por el dominio extranjero y los conflictos internos. Alejandro Magno, con su poderoso ejército, conquistó vastos territorios, incluida Judea. Proclamó: «Adoptaremos su cultura», sin imaginar que su imperio se dividiría tras su muerte. Luego de su fallecimiento, sus sucesores, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria, lucharon por el control de la región, convirtiendo a Judea en un campo de batalla constante. Al principio, el dominio griego fue tolerable, pero pronto se volvió opresivo, con intentos de borrar la religión judía. «Prohíban sus tradiciones», ordenó el rey. «Instalen un altar a Zeus en su templo». Esta provocación generó una ola de indignación. «Esto es una profanación», protestaron con vehemencia los judíos. En Modín, un sacerdote del pueblo llamado Matatías encendió una rebelión. «Todos los que están con el Señor, síganme», exclamó, matando a un funcionario griego que intentó obligarlo a ofrecer un sacrificio pagano. Este acto encendió un levantamiento generalizado. Sus hijos, conocidos como los Macabeos, iniciaron una guerra de guerrillas contra sus opresores. Judá Macabeo, apodado el Martillo, se convirtió en símbolo de valentía y estrategia. «Debemos luchar por nuestra libertad y nuestra fe», proclamó. Tras numerosos enfrentamientos, los macabeos lograron derrotar a las fuerzas seleucidas. En una batalla crucial, Judá animó a sus tropas. «Confíen en el Señor de los ejércitos. Es mejor morir luchando que ver nuestra tierra destruida». Milagrosamente, salieron victoriosos. Para el año 164 a.C. habían recuperado Jerusalén y rededicado el templo. Sin embargo, los conflictos continuaron. Con la creciente influencia de Roma, surgió un nuevo enemigo. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo el Grande tomó Jerusalén y proclamó: «Esta tierra queda bajo la jurisdicción del Imperio Romano». Judea fue transformada en una provincia romana, gobernada por procuradores y figuras que servían a los intereses del Senado romano. En este contexto político, Herodes el Grande, conocido por su crueldad e inteligencia, ascendió al poder con el respaldo de Roma. «Levantaré un templo de esplendor sin igual», declaró, buscando ganarse el favor del pueblo. Sin embargo, su gobierno estuvo marcado por la opresión. A pesar del silencio profético, la esperanza en un Mesías seguía viva, preparando el camino para un momento crucial en la historia espiritual. Durante la noche, los cielos sobre Belén brillaron intensamente. Los pastores que vigilaban sus rebaños quedaron asombrados por una visión extraordinaria. Un ángel apareció y proclamó con autoridad celestial: «No tengan miedo, les traigo una noticia de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador.
Cristo el Señor. Movidos por este mensaje, los pastores corrieron hacia Belén. En un humilde establo, la joven madre María contemplaba con asombro y ternura a su hijo recién nacido, Jesús. Recordaba el mensaje del ángel Gabriel: Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Cerca de ella, José, lleno de un profundo sentido de responsabilidad, se acercó y le dijo: María, las profecías se han cumplido en ti. De ti ha nacido el gobernante de Israel. Su calma fue interrumpida por los pastores, que llegaron emocionados. Se nos aparecieron ángeles, contaron con entusiasmo, deseando ver al Salvador. Al ver al niño, se arrodillaron con profunda reverencia y exclamaron: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Mientras tanto, en Oriente, unos sabios, astrónomos atentos a los cielos, notaron un fenómeno celestial inusual. Una estrella nos ha guiado hasta aquí, afirmaron con convicción. Impulsados por esa señal, emprendieron un largo viaje que los llevó a Jerusalén. Al llegar, se presentaron ante el rey Herodes y le preguntaron con sinceridad: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos seguido su estrella para adorarlo. Herodes, inquieto y perturbado, consultó a los sacerdotes y escribas. Ellos le dijeron: Las Escrituras dicen que nacerá en Belén de Judea, porque así escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un líder que guiará a mi pueblo Israel. Herodes entonces instruyó a los sabios con falsas intenciones. Busquen cuidadosamente al niño, les dijo, ocultando sus verdaderos motivos. Y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Siguiendo la estrella, los sabios finalmente llegaron al lugar donde estaba el niño. Allí encontraron a Jesús y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra, presentes dignos de un rey. «Hemos encontrado al rey», declararon con profunda reverencia. Sin embargo, advertidos en sueños por Dios de no regresar con Herodes, los sabios tomaron otro camino de regreso a su país. Herodes, enfurecido al sentirse engañado, emitió un terrible edicto: «Maten a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores». Su orden fue impulsada por el odio y la ira. Esa misma noche, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño. «Levántate», le dijo, «toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Herodes quiere matar al niño». Con urgencia, José actuó de inmediato y la familia partió en secreto, dejando atrás su tierra natal. «Dios está con nosotros», murmuró María, abrazando a su hijo. Más adelante, después de la muerte de Herodes, un ángel volvió a visitar a José en sueños. «Ya es seguro», le anunció. «Lleva al niño y a su madre de regreso a Israel, pues aquellos que buscaban su vida han muerto». Así, José, María y Jesús se establecieron en Nazaret, cumpliendo otra profecía: será llamado Nazareno. Cuando Jesús creció, llegó el momento de comenzar su vida pública. Cerca del río Jordán, Juan el Bautista proclamaba con fuerza: «Cambien su manera de vivir, porque el reino de los cielos está cerca». Entre la multitud se encontraba Jesús de Nazaret. Se acercó a Juan y le pidió: «Bautízame». Sorprendido, Juan le respondió: «¿Tú me lo pides a mí?». Y añadió: «Soy yo quien debería ser bautizado por ti». Pero Jesús, mirándolo con serenidad, insistió: «Hagámoslo ahora, para cumplir con lo que es justo». Al salir del agua, los cielos se abrieron, y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». En ese momento se manifestó claramente la presencia de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después,
El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y noches, enfrentando las tentaciones del diablo. Una a una resistió cada prueba, hasta que el diablo se retiró y los ángeles llegaron para cuidarlo. A través de estas pruebas, su fe permaneció firme e inquebrantable. Mientras se recuperaba, Jesús recibió la dolorosa noticia de que Juan el Bautista había sido encarcelado. Sabiendo que era el momento de actuar, dejó Nazaret y se trasladó a Capernaum, una ciudad junto al mar de Galilea. Allí eligió a sus 12 apóstoles, transformando vidas con una simple invitación: «Sígueme». Recorrió ciudades y pueblos, desde sinagogas urbanas hasta paisajes rurales, proclamando: «Cambien su manera de vivir, porque el reino de los cielos está cerca». Durante sus recorridos, Jesús llevó sanidad y esperanza, liberando a quienes sufrían por el mal. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos, devolvió el oído a los sordos, limpió a los leprosos, liberó a los poseídos y hasta resucitó a los muertos. En él, Dios se manifestó entre los hombres, encarnado en el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús hablaba con una autoridad extraordinaria, revelando los secretos del reino de los cielos por medio de parábolas. Explicó: «El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto y se hace árbol, y las aves hacen nidos en sus ramas». Sus enseñanzas y milagros no solo transformaban vidas, sino que también provocaban a las autoridades religiosas. Los fariseos lo acusaban diciendo: «Este hombre no viene de Dios, no guarda el sábado». A lo que Jesús respondió: «El Hijo del Hombre es Señor del sábado». En Caná, realizó un milagro sorprendente al convertir agua en vino, dejando a todos asombrados. María había dicho a los sirvientes: «Hagan lo que Él les diga». En lo alto del monte de las bienaventuranzas proclamó: «Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de los cielos les pertenece». Calmó una tormenta violenta con una simple orden: «Silencio, cálmate», dejando a sus discípulos impactados al preguntarse: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Alimentó milagrosamente a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Y resucitó a Lázaro con la orden: «Lázaro, sal fuera». Desafió a los líderes religiosos con la parábola del buen samaritano, exhortándolos: «Vayan y hagan lo mismo». En su Sermón del Monte reinterpretó profundamente la ley, afirmando: «Ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo». Con cada milagro y cada enseñanza, Jesús mostró la inmensidad del amor divino y llamó a una vida de fe y justicia. Como resultado, su fama crecía y los líderes religiosos comenzaron a conspirar contra él. Caifás, el sumo sacerdote, justificó: «Es mejor que un solo hombre muera por el pueblo». A medida que aumentaba la tensión, Jesús, al ver la corrupción y el abuso en el templo, volcó las mesas de los cambistas y expulsó a los comerciantes, declarando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Este acto reforzó la decisión de los líderes de eliminarlo. Sabiendo que su hora se acercaba, Jesús reunió a sus discípulos para una última cena en un aposento alto de Jerusalén. Antes de la cena, el ambiente estaba cargado de tensión. De forma impactante reveló: «Uno de ustedes me va a traicionar», dejando a los discípulos en shock, preguntando angustiados: «¿Seré yo, Señor?». Entre ellos Judas, consumido por su traición, preguntó en voz baja: «¿Seré yo, Maestro?». A lo que Jesús le respondió con gravedad: «Tú lo has dicho». Durante la cena, Jesús tomó un pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman,
esto representa mi cuerpo. Luego tomó una copa, dio gracias y se la entregó instruyéndolos. Beban todos de ella. Esto representa mi sangre del nuevo pacto que se derrama para el perdón de los pecados. La seriedad de sus palabras conmovió profundamente a todos. Les dijo, hagan esto en memoria de mí. Jesús sabía que este acto se convertiría en un elemento central de la adoración cristiana. Después de la cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al huerto de Getsemaní. Afligido por una profunda tristeza, les confesó a Pedro, Santiago y Juan, mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Se apartó para orar a solas, luchando con una angustia intensa. Su sudor caía como gotas de sangre. Clamó, Padre, si es posible, líbrame de este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, aceptando así su destino. La calma se rompió cuando Judas llegó acompañado de un grupo armado. Saludó a Jesús con hipocresía, «Salve, maestro», y lo traicionó con un beso. Ese gesto marcó el inicio del arresto. Los discípulos, aterrados, huyeron, dejando a Jesús solo con sus captores. Con el corazón dolido, Jesús le preguntó a Judas, «¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Los guardias lo apresaron mientras sus seguidores escapaban. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde fue interrogado y maltratado. «¿Eres tú el Mesías?», le preguntaron los sumos sacerdotes. Jesús respondió, «Aunque se los diga, no lo creerán. Pero pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios». Insistieron, «¿Entonces eres el Hijo de Dios?». Jesús afirmó, «Ustedes lo han dicho». El sumo sacerdote, enfurecido, rasgó sus vestiduras y exclamó, «¡Blasfemia! ¡Debe morir!». Al amanecer, Jesús fue presentado ante Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió, «Tú lo dices». Al no encontrar culpa en él, Pilato propuso liberarlo, como era costumbre en la Pascua. Preguntó a la multitud, «¿A quién quieren que les suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías?». Influenciados por los sacerdotes, la gente eligió a Barrabás. «¿Y qué haré con Jesús?», insistió Pilato. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», gritaban con fuerza. Entonces Jesús fue brutalmente azotado. Su cuerpo quedó herido y ensangrentado. Los soldados se burlaron de él, le colocaron una corona de espinas y lo vistieron con un manto púrpura. «¡Salve, rey de los judíos!», se mofaban mientras lo golpeaban en la cabeza. Luego lo llevaron al Gólgota, donde lo obligaron a cargar su cruz. Ya en la cruz, Jesús oró, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». 2 criminales fueron crucificados junto a él. Uno lo insultó diciendo, «Si eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros». El otro, reconociendo su culpa, suplicó, «Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Jesús le respondió con ternura, «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Al mediodía, una oscuridad cubrió toda la tierra. En medio del dolor, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Poco después, exhaló su último aliento y declaró, «Todo está cumplido». La tierra tembló, y el velo del templo se rasgó en 2. Un centurión romano, al presenciar estos hechos, exclamó, «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Jesús fue sepultado en una tumba nueva, sellada con una gran piedra. La mañana del tercer día, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro con especias, pero encontraron la piedra removida. Un ángel resplandeciente les dijo, «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Llenas de asombro y alegría, corrieron a contar la noticia a los discípulos. Al escuchar esto, Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Al llegar, se asombraron y proclamaron, «El Señor ha resucitado en verdad». En un jardín cercano, María Magdalena vio a Jesús.
Llena de emoción, exclamó: «¡Maestro!», y cayó de rodillas ante él. Jesús le dijo: «Ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre». En sus apariciones posteriores, Jesús mostró sus heridas para confirmar quién era y saludaba a sus seguidores con: «La paz sea con ustedes». Luego sopló sobre ellos con suavidad y les impartió el Espíritu Santo. Más tarde, en lo alto del Monte de los Olivos, Jesús habló a sus discípulos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Recuerden que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo». Luego de estas palabras, ascendió al cielo, cubierto por una nube. Mientras miraban hacia el cielo, dos hombres vestidos de blanco les preguntaron: «¿Por qué miran al cielo? Este mismo Jesús que ha subido al cielo volverá de la misma manera en que lo han visto irse». Animados por la partida de Jesús, los discípulos regresaron a Jerusalén con entusiasmo y esperanza. Pedro les recordó: «Debemos esperar la promesa del Padre». Unidos, se dedicaron a la oración en el aposento alto, sin saber cuándo llegaría el Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, los discípulos escucharon un ruido fuerte, como el de un viento poderoso, mientras estaban reunidos. Aparecieron lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo, lo que les permitió hablar en diferentes idiomas. La multitud que se había reunido quedó asombrada al escuchar sus propios idiomas y expresaban su sorpresa. Entonces Pedro, junto con los otros apóstoles, habló con firmeza y citó al profeta Joel: «En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad». Les dijo con claridad y urgencia: «Arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados». Ese día, 3,000 personas creyeron y se unieron a la comunidad. La comunidad de creyentes creció rápidamente, compartiendo todo lo que tenían y difundiendo el mensaje con pasión. Pero pronto comenzaron a enfrentar dificultades. Pedro y Juan sanaron a un hombre que pedía limosna en la entrada del templo, diciéndole: «En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina». Fueron arrestados por esto. Al defenderse ante las autoridades religiosas, Pedro declaró con firmeza: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». La oposición hacia los creyentes se hizo más fuerte. Esteban, un hombre lleno de fe y con dones milagrosos, fue acusado por personas que no podían refutar sus palabras. Ante el concilio dijo: «Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». A pesar de esta visión celestial, fue apedreado hasta morir y en sus últimos momentos oró: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Su muerte marcó el inicio de una dura persecución que dispersó a los creyentes por las regiones de Judea y Samaria. Entre ellos estaba Felipe, uno de los diáconos, quien llevó a muchos samaritanos a la fe por medio de su predicación. Saulo de Tarso, conocido por perseguir con violencia a los cristianos, viajaba a Damasco con autorización del sumo sacerdote para arrestar a los seguidores de Jesús. En el camino, una luz brillante del cielo lo envolvió y cayó al suelo. Entonces escuchó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Confundido preguntó: «¿Quién eres, Señor?». La voz respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer». Saulo, ciego y desconcertado, fue guiado a Damasco por sus compañeros. Allí, Ananías, un discípulo fiel, recibió instrucciones del Señor para sanarlo. Le dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo».
Al instante, como si cayeran escamas de sus ojos, Saulo recobró la vista y fue bautizado, comenzando así su transformación en Pablo, un apasionado misionero de las enseñanzas de Cristo. Pablo, junto a Bernabé y guiados por el Espíritu Santo, difundieron el Evangelio por todo el mundo gentil. A pesar de enfrentar constantes adversidades y amenazas, vieron a muchas personas aceptar la fe. Se mantuvieron firmes, repitiendo con convicción: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Durante el importante concilio de Jerusalén, se discutió si los gentiles debían seguir la ley de Moisés. Pedro, recordando su experiencia en casa de Cornelio, dijo: ¿por qué queremos poner a prueba a Dios imponiendo una carga a los gentiles que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, al igual que ellos. Así se llegó al acuerdo de que los gentiles no estaban obligados a seguir los mandamientos más estrictos de la ley mosaica. Pablo siguió con su misión a pesar de enfrentar muchas dificultades, como naufragios, azotes y encarcelamientos. En Atenas proclamó con valentía: Dios, que antes pasaba por alto los tiempos de ignorancia, ahora ordena a todos, en todas partes, que se arrepientan. En Éfeso, su tiempo estuvo marcado por milagros extraordinarios que dieron más poder al nombre del Señor Jesús, llevando a muchos a abandonar las prácticas mágicas y a quemar públicamente sus libros de hechizos. Finalmente, Pablo fue arrestado, pero logró apelar para ser juzgado en Roma. Durante el viaje, sobrevivió a un naufragio devastador. Milagrosamente, todos los que iban en el barco se salvaron, cumpliéndose así una promesa divina que Pablo había recibido: no tengas miedo, Dios te ha concedido la vida de todos los que viajan contigo. Los restos del barco llegaron a la isla de Malta. Allí, mientras recogía leña, una víbora lo mordió. Los habitantes pensaron que era un castigo divino, pero al ver que Pablo no sufría ningún daño, cambiaron de opinión y dijeron: este hombre debe ser un dios. Pablo aprovechó su estancia para realizar milagros, incluyendo la curación del padre del funcionario principal. Los malteses, agradecidos, le ofrecieron todo lo necesario para continuar su viaje hacia Roma. Aunque estaba prisionero en Roma, Pablo siguió con su ministerio, escribiendo cartas a varias iglesias y compañeros misioneros. Estas epístolas estaban llenas de ánimo y fortaleza y mostraban su resistencia. En una de ellas le dijo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar de las cadenas, su espíritu permanecía firme, su compromiso con el Evangelio no se debilitaba y su influencia en la comunidad cristiana era profunda y duradera. Al mismo tiempo, Pedro, Juan y otros apóstoles continuaban difundiendo sus enseñanzas en Jerusalén y las regiones cercanas. En un sueño revelador, Pedro fue guiado a la casa de Cornelio, un centurión romano, marcando un momento clave en el que el mensaje cristiano se abrió también a los no judíos. Pedro declaró: ahora comprendo de verdad que Dios no hace distinción entre las personas, sino que acepta a quienes lo respetan y hacen lo correcto sin importar su nación. Mientras tanto, exiliado en la isla de Patmos, el apóstol Juan tuvo una revelación profética que más tarde formaría el libro del Apocalipsis. En esa visión, Jesús dijo: yo soy el principio y el fin. Esta revelación, llena de imágenes simbólicas y mensajes sobre el futuro, trajo ánimo, pero también desafíos a los seguidores de Cristo, reforzando la promesa de que la victoria final le pertenecería a Jesús. Sin embargo, el 17 de julio del año 64 después de Cristo, un incendio catastrófico arrasó con Roma, ciudad que entonces albergaba a más de 1 millón de habitantes. Nerón, el emperador en ese momento, vestido con ropas teatrales, subió a la torre de Mesio para observar con atención cómo las llamas consumían su ciudad.
El fuego ardió durante 7 noches y 6 días y al final destruyó el 70% de la ciudad. De los 14 distritos de Roma, 10 sufrieron graves daños. Las mínimas pérdidas en los 4 distritos habitados mayoritariamente por judíos y cristianos le dieron a Nerón la excusa perfecta para culpar falsamente a los cristianos de haber provocado el incendio. Como respuesta, Nerón inició una brutal persecución contra los cristianos, usando la crucifixión como método común de ejecución. La represión fue tan severa que, según se cuenta, hubo escasez de madera para fabricar cruces debido a la gran cantidad de creyentes condenados a muerte. Muchos fueron atados a postes, cubiertos con brea y prendidos fuego, sirviendo como macabras antorchas humanas para iluminar Roma por las noches. Este período se convirtió en uno de los episodios más oscuros de persecución masiva contra la Iglesia. Pablo, nuevamente encarcelado, fue encerrado en una celda subterránea, húmeda, oscura y perjudicial para la salud. Desde ese lugar, escribió una carta a Timoteo, reconociendo que su muerte se acercaba y expresó: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia». En la penumbra de su celda, el anciano apóstol escribió lo que sería su última carta. Lejos de estar atemorizado por su ejecución, Pablo se mantenía con una fe firme e inquebrantable. Finalmente, en el año 67 después de Cristo, fue ejecutado por decapitación. Su muerte significó la pérdida de uno de los defensores más apasionados del cristianismo, pero su legado siguió inspirando a muchos creyentes a mantenerse firmes en la fe. A medida que los apóstoles enfrentaban el martirio, el cristianismo se expandía con más fuerza. Los creyentes se reunían en casas y catacumbas, compartiendo la cena del Señor y fortaleciéndose unos a otros. En sus cartas, Juan insistía en la importancia del amor, diciendo: «Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios». La iglesia primitiva comenzó a organizarse de forma más estructurada, designando ancianos y obispos para liderar las comunidades. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo fue una tragedia profunda, pero también un momento crucial. Recordando las advertencias previas de Jesús, los cristianos huyeron a Pella y otras regiones. La destrucción del templo reforzó la convicción de que la verdadera adoración no dependía de un lugar físico, sino que estaba centrada en Cristo. A medida que la iglesia se expandía hacia el norte de África, los sacrificios de los mártires sirvieron como semillas que fortalecieron y dieron vida a la comunidad cristiana. A pesar de la intensa persecución, la iglesia no solo sobrevivió, sino que creció notablemente. Un ejemplo destacado de esta época es la conversión de Justino Mártir, un filósofo pagano que encontró en el cristianismo la verdad definitiva y lo defendió como la filosofía más auténtica. Durante estos 50 años se escribieron los textos que hoy forman el Nuevo Testamento. La aparición de los 4 evangelios ofreció diferentes perspectivas sobre la vida y misión de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, mostraron a Jesús desde puntos de vista distintos, pero complementarios. Mateo presentó a Jesús como el Rey de los judíos, con muchas referencias al Antiguo Testamento para confirmar su papel como el Mesías. Marcos lo mostró como el siervo sufriente, con un estilo directo y conciso, enfocándose en sus acciones más que en sus palabras, dirigiéndose especialmente a los lectores romanos. Lucas, el médico cuidadoso, describió a Jesús como el Hijo del Hombre, resaltando su humanidad perfecta y precisión histórica, y presentándolo como el hombre ideal lleno del Espíritu Santo.
El Evangelio de Juan, escrito hacia finales del primer siglo, respondió a los desafíos del gnosticismo afirmando: Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Para demostrar la divinidad de Cristo, Juan seleccionó cuidadosamente 7 milagros y 7 declaraciones en las que Jesús dijo: Yo soy. Su evangelio comienza con: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, estableciendo así una base sólida para sus enseñanzas teológicas. El libro de los Hechos continúa el relato, mostrando cómo la iglesia primitiva se extendió desde Jerusalén hacia ciudades como Antioquía y Éfeso. La expansión del cristianismo por el mundo se vio como una historia en constante desarrollo, reflejando la creencia de que la obra de la iglesia seguiría avanzando sin fin. El último libro del Nuevo Testamento es Apocalipsis, lleno de profecías sobre el fin de los tiempos y el regreso de Cristo a la tierra. Estas visiones, aún por cumplirse, le fueron reveladas a Juan durante su exilio en la isla de Patmos. Él describe cómo vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y narra cómo el Cordero vence a la bestia. La nueva Jerusalén desciende del cielo. La historia de la iglesia no terminó con estos escritos. Nosotros somos los herederos y continuadores de la iglesia nacida en Pentecostés. El mismo espíritu que inspiró a los apóstoles sigue guiándonos hoy. Para comprender el verdadero mensaje de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, no te pierdas este video. Si crees que Apocalipsis es solo una historia de destrucción, oscuridad o del diablo, estás muy equivocado. En realidad, describe lo que ocurrirá antes, durante y después del regreso de Cristo. Es un conocimiento fundamental. Recuerda dar me gusta y compartir este video para difundir la historia completa de la Biblia. Bendiciones.